que tiene que ver con el tema del rebrote del COVID y enfermedades respiratorias. Y para ello hemos invitado al experto, el doctor Washington Alemán Espinosa. Doctor, qué gusto volver a verlo. Buenos días y bienvenido al Noticiero Nacional de WQ Radio. ¿Cómo estás? Muy buenos días, agradeciéndote. Siempre es un placer poder conversar contigo. Muchísimas gracias. Washington, ¿es verdad que hay ese rebrote de COVID del que todos hablan? Porque luego de la pandemia, luego de las cepas de las que se hablaban y cuando el tema estaba en boga y se cobró tantas vidas, luego el tema fue perdiendo fuerza y ahora hay otros que nos interesan, pero jamás debemos despreocuparnos del tema de la salud. ¿Hay nueva variable de COVID? ¿Está presente el COVID en el Ecuador y en el mundo? Mira, hace ya varios meses para acá, la propia Organización Mundial de la Salud reportó un aumento de casos, no solamente del SARS-CoV-2, sino de muchos virus respiratorios en el mundo, que es prácticamente el comportamiento muchas veces característico de estos virus. Lo que pasa es que después del COVID, después de la pandemia, los sistemas de vigilancia mejoraron en muchos países, hay un mayor control y eso es lo que ahora probablemente nos está dando un mejor registro a nivel mundial. En el país, en los últimos 2 o 3 meses para acá, no es esto reciente, estamos viendo un aumento de casos de afecciones respiratorias tanto en niños como en adultos. Lastimosamente ya la población, prácticamente a nivel ambulatorio, muy pocos se hacen estudios para confirmar el diagnóstico. Y lo que en este momento tenemos son los hospitales que se llaman de vigilancia epidemiológica que el Ministerio de Salud tiene, que son los que reporta. Si uno ve el último reporte del Ministerio de Salud a inicios del mes pasado, existe un aumento, ¿no?, casi de manera sostenida de virus respiratorios. Pero el principal virus respiratorio es el virus sincitial respiratorio. ¿En qué consiste y cuáles son sus características? Porque yo, cuando pienso en el COVID de la pandemia, que recuerdo que a mí me dio por 3 ocasiones, la primera casi me mata y por poco y no vivo para contarlo, era pues obviamente ese ahogo, esa aprensión en el pecho terrible. Los primeros días uno como que lo sobrellevaba y pensaba que la gente está exagerando, esto no es sino una gripe fuerte. Pero al día 18 o 20 la cosa se puso peliaguda y yo recuerdo que hubo momentos en que pensé que ya no iba a vivir para contarlo. ¿En qué se diferencia de las cepas actuales y de lo que estamos viviendo y está presente en el Ecuador? Bueno, los virus en general son virus que cambian lo que se llama mutación de manera muy frecuente. Esta mutación es debido tanto a las vacunas como a la inmunidad que las personas han tenido, ¿no? Es decir, este es un mecanismo por el cual los virus escapan o tratan de evadir la defensa del organismo para ser eliminados. Por eso que se llaman mutaciones. Estas mutaciones cuando se juntan forman unas nuevas variantes. El SARS-CoV-2 responsable del COVID es un virus que reúne estas características al igual que el virus, por ejemplo, de la influenza. Por eso es que cada año vamos a tener virus diferentes y la vacuna tiene que ir siendo ajustada de acuerdo a las cepas circulantes, porque son virus que permanentemente están cambiando. Pero este cambio, si bien es cierto, es desde el punto de vista virológico, hay que relacionarlo si tiene un impacto médico, porque eso es lo que nos interesa. Así es. Por ahora lo que hemos visto es que no son más graves que las cepas anteriores. Consecuentemente, ¿no necesitarían aplicación de vacunas o sí? No, las vacunas hay que administrarlas sobre todo para los grupos vulnerables. Esto es pacientes mayores en los extremos de la vida, pacientes que tengan algún grado de inmunodeficiencias, diabéticos, fumadores, trastornos reumatológicos, etcétera, deberían de administrarse la vacuna de manera anual, al igual que cualquier enfermedad respiratoria, ¿no? En el caso de estas influenza o de la nueva variable mutada del COVID, el SARS-CoV-2, ¿cuáles son las características o cómo ha variado los síntomas en ambos casos? Mira, la variante circulante se llama 1.8.1. Para términos de la comunidad
Esto cada 3, 4 meses vamos a ir escuchando nuevos números, nuevas variantes. No debería de alarmarnos porque esto es algo esperable. La sintomatología es muy parecida, pero lo que estamos viendo en esta última variante es de que el dolor de garganta que acompaña al malestar, a la fiebre, al decaimiento, probablemente es uno de los síntomas que más nos ha llamado la atención. Pacientes que presentan mucho dolor de garganta, ¿no? Acompañado con el malestar, con la fiebre, que puede ir desde un cuadro leve hasta un cuadro más severo. Algunos pacientes se han internado, uno que otro ha estado en terapia intensiva, pero no es la cantidad o no es la característica como fue anteriormente, ¿no? Y en el caso de las influencias comunes, mira, todos los virus respiratorios durante los primeros 3, 4 días es muy parecido. Es muy difícil poder diferenciarlo. Y como la gran mayoría duran 2, 3, 4, 5 días, muchas veces la idea no es llegar a un diagnóstico, sino tratar de estar pendiente de que no existan complicaciones. Por eso que es importante no automedicarse, tratar de hidratarse, tratar de tomar algún analgésico menor, como es paracetamol, y evitar la automedicación. Eso implicaría no desestimar ir al médico, al especialista, y no pensar, es una simple gripe y me voy a curar por mi cuenta. Yo creo que hay que tratar de seguir educando a la población en lo que se llama percepción de riesgo. Es decir, si tú tienes factores de riesgo o si tienes algún síntoma o la evolución escapa a la evolución natural de una infección respiratoria, eso es lo que hay que tratar de comunicarle, educar a la población para que pueda asistir, ¿no, verdad?, a un centro de salud. Al igual que como nos pasó en dengue, que tuvimos que educar a la población y la población se educó, conoce cuáles son los síntomas de alarma, acá también pasa lo mismo, ¿no? Si tú ves que después de 3, 4 días la fiebre no baja, por el contrario, se hace más intensa, el malestar se hace mucho más intenso, que la tos se hace mucho más severa y comienzas a tener dificultad para respirar, tanto al caminar como al estar en reposo, son síntomas que hay que tratar de estar alerta para poder acudir, ¿no, verdad?, donde tu médico de cabecera. ¿Cómo estamos en materia de vacunas en la red de hospitales de la salud pública? Te lo pregunto porque, por ejemplo, muchas de las personas que seguramente nos están escuchando tienen en su casa, como en mi caso, un adulto mayor. Mi madre vive conmigo hace 3 años y realmente ahí lo que hacemos es que si a alguien le da gripe, simplemente pues tratamos de aislarnos nosotros y de mantenerla a ella completamente aparte, conscientes de que lo que para una persona de mediana edad o joven se puede convertir en una simple gripe, en ella podría, Dios no permita, degenerar en un caso de neumonía, que ya nos pasó en algún momento, pero por consecuencia de una broncoaspiración. Entonces hubo una infección de la comida, exactamente, y Dios es grande y nos permitió pues sacarla de ese cuadro. Pero ¿cómo es este tema de la vacunación? ¿Qué es lo recomendable? Tú como médico debes tener conocimientos mayores sobre ese particular. Mira, el Ministerio de Salud Pública sigue vacunando dentro de los programas de vacunas disponibles y que pueden ser dispensadas de manera gratuita a los grupos de vulnerables o de riesgo. La vacuna de la influenza, normalmente las campañas comienzan a partir de fines de noviembre y inicios de diciembre. Perfecto. Porque es la vacuna que trae la nueva cepa circulante cada año. Eso es interesantísimo. Fíjense ustedes bien, amables oyentes. O sea que estamos en un buen momento. Si es a fines de... A fines de octubre o los primeros días de noviembre las vacunas llegan. Llega al país. De manera privada la comenzamos a colocar a nuestros pacientes a partir de noviembre. Perfecto. Pero el Ministerio de Salud, hasta que elabora toda la estrategia de la campaña de vacunación, normalmente comienza o a fines de noviembre o los primeros días de diciembre. Esa vacuna te protege durante un año calendario. Así es. Ok. Para quienes quieren hacerlo de manera particular o privada, ¿qué costo tiene quienes pueden hacerlo? Mira, la vacuna fluctúa alrededor de entre 25 y 30 dólares. Perfecto. Siempre hay que esperar cada año, a veces hay pequeñas variaciones. ¿Cómo no? De ¿Cómo costo. no?
Y en cuanto a marcas, ¿aquí se distribuyen o es una genérica para todas las personas? No, por ahora las vacunas son importadas por laboratorios transnacionales, Bien. que son generalmente vienen 2 o 3 marcas. Y que garantizan más su efectividad. Las vacunas garantizan la efectividad. Lo que hay que tener mucho cuidado es la conservación de la cadena de frío. Okay. Es decir, a dónde tú la vas a comprar o adquirir. Porque lastimosamente a veces hay sitios en donde la conservación de la vacuna no es la apropiada. No es adecuada y pierde su efectividad. Por eso es necesario tratar de que cuando tú vayas a buscar un sitio garantices que ese sea un sitio serio que te mantenga la cadena de frío. Ok, ¿qué hay con respecto al tema del dengue? ¿Cómo estamos? Mira, el dengue es una enfermedad que la vamos a tener probablemente por el resto de algunos años más. Es una enfermedad tropical. Tenemos el agente transmisor que es el mosquito. Y este mosquito también con el transcurso de los años ha ido cambiando en adaptarse a mayores temperaturas, en adaptarse a mayores características. Es más resistente. Así es. Igualmente los huevos, o sea, todo el ciclo evolutivo del dengue pasa lo mismo, ¿no? Lógicamente el aumento de casos lo vamos a tener en las épocas lluviosas y sobre todo ya cuando las lluvias paran, el agua se estanca y esto favorece el ciclo evolutivo del dengue, ¿no? Por ahora seguimos teniendo casos aislados. El país y las zonas tropicales pasaron en los últimos meses un aumento importante de casos, con incluso algunos que tuvieron desenlace fatal, pero creo que por ahora las cifras se han estabilizado un poco y las lluvias han parado, y creo yo de que todas las estrategias que se están llevando a cabo han ayudado y han servido para contener un poco, ¿no?, todos los avatares que a veces trae el problema del dengue. Washington, siendo un médico de trayectoria, experimentado, conocedor de la problemática de la salud en el Ecuador, es inevitable aprovechar de tu presencia, más allá de haber podido conversar de estos temas de los problemas del COVID, de este rebrote de COVID en esa nueva variante y de igual manera de otros problemas de carácter respiratorio. Es inevitable, decía, poder preguntarte tu opinión de la situación sanitaria del país, de la situación de la salud. Conversamos en innumerables ocasiones con otros galenos, con algunas personas que ocuparon en su momento el cargo de ministros de salud pública, y algunos sostenían que era necesario declarar una situación de emergencia, en estado de emergencia la salud. Algunos otros colegas tuyos nos decían que se puede determinar un estado de emergencia en un caso como una pandemia, pero que en este momento venía muy bien llamarla una crisis sanitaria, que es lo que sostienen las actuales autoridades. ¿Cuál es tu lectura y cuál es el estado que vive en este momento el sistema sanitario del Ecuador? Mira, el problema sanitario del país creo que no es algo nuevo. Viene, creo yo, presentando problemas ya hace muchos años para acá. Lastimosamente, la falta de políticas sanitarias a largo plazo ha hecho de que el sistema de salud en este momento, creo yo, como tú bien lo dices, estamos pasando una crisis sanitaria que yo no creo que se resuelva con declarar la emergencia sanitaria. Yo creo que lo que se requiere es un cambio estructural del sistema sanitario asistencial, que es el que durante todos estos últimos 15 años ha predominado, la construcción de hospitales vacíos, por tratar de cambiar esa visión a una medicina preventiva, ¿no?, hacia una medicina en donde todos los actores en salud, tanto privados como públicos, deberían de formar un sistema único de salud. ¿Cómo lo hacemos? Porque no solamente a los médicos, ustedes pues obviamente dominan el tema porque están en el día a día atendiendo a pacientes, pero el común denominador de la gente con sentido común dice, gastaríamos mucho menos si aplicáramos el tema de la salud preventiva versus tener que atender a la gente en los hospitales, donde muchas veces, a pesar de los esfuerzos, porque hay que reconocer lo que hagan cada una de las autoridades en cada temporada, realicen, no alcanza y no hay cama para tanta gente, tampoco hay tantas camillas en los hospitales, tampoco hay tanta medicina, e incluso no hay ni siquiera profesionales especializados en las diferentes áreas.
voluntad hay y sobra, pero no siempre hay los recursos. Para hacer prevención muchas veces no necesitas recursos. Lo que necesitas es una voluntad política y necesitas una estructura y un lineamiento claro, ¿no? El hecho de que tú tengas más enfermos, más pacientes, lo único que te está diciendo que es una población enferma. El índice que muchas veces los políticos utilizan queriendo demostrar que están haciendo una buena gestión con el número de consultas, quiere decir que tienes más enfermos. El mejor hospital es el que está vacío. Mira, tú no lo había visto desde esa perspectiva, claro. Entonces, mientras tú más pacientes tienes en una consulta, quiere decir que tienes más gente enferma. Ok, ¿cómo aplicamos o implementamos el sistema de salud preventiva, que es lo ideal y que, como tú dices, lejos de que hayan más hospitales en un país, existan más bien más escuelas, más centros de formación deportiva, más centros culturales, donde la gente se eduque, se prepare y mejore su intelecto y sus otras capacidades? Mira que se han hecho sugerencias de hace algunos años para acá, ¿no? O sea, la última sugerencia que hicimos dentro de las sociedades médicas al presidente de la República fue que cree una comisión adjunta a la presidencia con un grupo de 8, 9, 10 profesionales, no solamente médicos, sino sanitaristas, para que elaboren una propuesta. Dejar al Ministerio de Salud que siga haciendo sus actividades asistenciales por ahora dentro de lo que... de nuestra realidad. Dentro de sus funciones que tiene, y tratar de elaborar una nueva estructura para poderla irla implementando, ¿no?, de acuerdo a las características que el país tiene y de acuerdo a los recursos que tú tienes. Es probable que si tú no descentralizas a los gobiernos seccionales parte preventiva en salud, vas a seguir solamente atendiendo enfermos. Si tú tuvieras agua potable, no tuvieras enfermedades gastrointestinales. Si tú tuvieras un buen manejo de la basura, no tuvieras enfermedades relacionadas por contacto, por mosquito o por otro tipo. Es decir, la salud no debe de ser solo del gobierno. La salud tiene que ser descentralizada, ¿no? Si tú tuvieras un buen sistema de alcantarillado y excretas, disminuirías muchas enfermedades diarreicas. Es decir, la salud no solamente es no tener enfermedad. La salud va mucho más allá dentro de lo que es un bienestar físico, psíquico, social y económico. Bueno, no en vano hoy por hoy las municipalidades del Ecuador están demandando al Estado el pago de sus rentas por más de 700 millones de dólares. Y sí, sin lugar a dudas, hay un problema de origen económico fiscal y yo también soy partidaria de ir hacia una descentralización y que puedan cada gobierno seccional poder hacer un manejo apropiado de esos recursos para que no todo se concentre en este caso, Ministerio de Salud Pública o Central, sino que pueda, desconcentrándolo, disminuir esa carga y ese peso sobre exclusivamente el gobierno central. Mientras no exista una participación de la comunidad, mientras no exista un involucramiento de los actores, tú no puedes solamente delinear qué hacer. Tú como comunicadora sabes muy bien que a veces informar no es suficiente, sino que hay que educar. Sin duda. Y hay que comunicar. Y es lo que pretendemos. Entonces, como comunicadores y un espacio serio como este. Por lo tanto, un Ministerio de Salud que solo informe, ¿no?, deje de fumar, no es suficiente. Hay que educar a la población. Y en ese contexto es innegable también, Washington, que hay un problema muy serio en el Ecuador, y tú podrás darnos mayores elementos de juicio, problemas muy serios de salud en cuanto a los casos de diabetes que terminan degenerando en el tema de la dialización, en donde ya no hay abasto, no hay ni los recursos para poder cumplir, estar al día con las empresas que brindan el servicio. Pero ahí es donde volvemos al punto de partida, y esto es como el cuento del gallo pelón, la necesidad de la salud preventiva. ¿Qué podemos hacer y qué recomendación o consejos, y aunque suene como la gota en la piedra, pero la idea es poder crear conciencia en la población de que este problema es uno de los más graves que tiene el Ecuador y que nomás se deriva de un cuadro de diabetes, a dónde puede conducir a la persona, más allá de que al final todos vamos a pasar a mejor vida en algún momento,
Pero la idea es que mientras estemos aquí en este valle de lágrimas, tengamos una mejor calidad de vida. Si pudieras, por favor, darnos alguna recomendación válida, que yo, a lo mejor, si nos están escuchando 1000, si les llega a 10, yo me voy a sentir por bien servida. ¿Por qué? Porque eso va a tener un efecto multiplicador en su entorno más cercano. Pero aquí, por eso digo, cuando uno habla de medida preventiva, uno puede pensar de que es utópico, probablemente, o es impracticable. Pero si tú involucras a la población, a los líderes comunitarios, los municipios saben exactamente dónde son las características de la edad de la población, ¿no? Saben que el Guasmo, por ejemplo, Sí. es una población en donde mayoritariamente tiene población mayor de 50 años y sabe que toda la zona de la perimetral tiene gente económicamente activa. Si tú harías participación comunitaria y en donde tú comienzas a que se inscriban, a anotarse en la atención primaria, toda la población que tenga factor de riesgo, esos pacientes tienen que venir a la consulta. Es decir, una cosa es de que tú pongas un centro de salud para que la gente venga, y otra cosa es acercar las unidades sanitarias a las personas. Que la gente se involucre. Así es. Por lo tanto, si tú enseñas, ¿no?, todo lo que tiene que ver con educación nutricional, con actividad deportiva, con ciudades saludables, con todo lo que tenga que ver con nutrición, vas a evitar que esa persona después de 20 años, ¿no?, esté sentado esperando cuando ya su riñón, su corazón, su cerebro no sirva. Es que mucha gente no lo entiende. Generalmente ocurre eso, o hay una negación en las personas de darle gusto al diente y se olvidan del resto. A mí, por ejemplo, me encanta el pan. La harina es adictiva y es deliciosa. Una buena pasta, un croissant, qué maravilla, definitivamente que es una gloria. Pero yo ya tengo 56 años. Mi padre tuvo diabetes. Por fortuna yo no la tengo, pero sé que lo llevo en la sangre, y si yo llegara, Dios no permita, a no tomar conciencia de aquello y no me cuido, los problemas me van a pasar la factura más temprano que tarde. Entonces, amando el pan como lo amo, Washington, y las harinas y las pastas, creo conciencia de que me como uno de vez en cuando, pero no me lo puedo comer todos los días, o comerme 3, 4 y 5 panes a la vez, porque entonces ¿a dónde voy a ir a parar? Y sé que aunque no me gusta mucho el brócoli, tengo que hacer los esfuerzos por comerlos y que me gusten, o prepararlos de una forma atractiva, porque hay que, como bien señalas, educarnos y no solamente esperar que el Estado haga por mí, sino que empezar a hacer yo por mí misma lo que el Estado todavía no está en capacidad o en condiciones de hacer. Mira, yo creo que a veces se minimiza que la población no puede ser educada, ¿no, verdad? Y yo creo que hemos tenido suficiente experiencia en las enfermedades infecciosas, la cual es mi especialidad, Sí. donde tú, educando a la población, a los pacientes, vas a obtener resultados. El problema es que hay que buscar en la estrategia educacional. ¿Cómo no? ¿No, verdad? Los médicos, probablemente las universidades nos enseñan a tratar enfermos. Muchas veces nosotros tenemos que autoeducarnos. ¿Cómo no? Para tratar de llegar a los pacientes. La empatía muchas veces no forma parte de la comunicación con algún paciente, que debería de ser mejorada, ¿no? Actualmente las redes sociales y todos los adelantos digitales deberían de ser aprovechados para buscar estrategias comunicacionales en el COVID, cuando nos tocó ayudar en el municipio. Hicimos la participación comunitaria a través de las redes sociales, ¿no? Y funcionó. Y funcionó excelentemente Así es. bien. Por lo tanto, yo soy partícipe de que si tú a la comunidad no la involucras, esto no actúa Por sí solo. como un ejército Así es. dándote órdenes, ¿no? Entiendo. Acá hay que decirte a ti, ¿sabe qué? Mira, educarte. Y la educación, yo creo que a la gente, cuando se involucra en algo, probablemente se siente responsable. Es diferente cuando tú le ordenas cosas y la gente no sabe para qué tiene que hacer las órdenes. Tienes Por lo toda la tanto, razón. yo creo que lo que se necesita son decisiones políticas para tratar de creer que la población no puede educarse. Mira lo que pasa con la educación sexual, Sin duda. ¿no? O sea, no tiene que ver con estrato, ¿no? Con estrato bajo, con estrato alto. Sigue habiendo irresponsabilidad, sigue habiendo falta de percepción de riesgo, sigan aumentando las infecciones, transmisiones sexuales, desde el que es
sin ir a una escuela hasta el PhD. Es decir, que esto no es problema de solo de educación de la persona, ¿no? Es de desconocimiento y comportamiento alegre y festivo sin tomar conciencia de a dónde pueden conducirnos malas decisiones. Mi querido Washington, quiero agradecerte tu presencia, qué gusto volver a verte, esta es tu casa, vas a ser siempre bienvenido y seguramente te vamos a continuar invitando para abordar otros temas inherentes a tu conocimiento y expertise. No, gracias a ti, siempre es un placer y felicitarte. Necesitamos espacios como estos para poder ayudar a educar a la población. Claro que sí, y aquí será siempre bienvenido. Ha sido la intervención del doctor Washington Alemán, experto en infectología. Con él hemos estado analizando estos temas que esperamos hayan sido de su agrado y que vamos a seguir conversándolos, analizándolos para poder llegar a la gente, para concienciarles de la importancia de tomar buenas decisiones, para ayudarlos a educarnos, porque nosotros también aprendemos día a día y por supuesto de expertos como Washington y de ustedes. Queremos tener esa retroalimentación y queremos llegar con este tipo de entrevistas para orientarlos y educarlos, sobre todo en el tema de la salud, que como bien lo decía Washington, sin salud preventiva no podemos hablar de salud integral. Vamos a finalizar así este programa agradeciéndoles su gentil sintonía e invitándoles a que sigan con nuestra programación, la mejor de WQ Radio, y con esta servidora, si Dios lo permite, será hasta el día de mañana. Un fuerte abrazo, se los quiere.